Bueno, yo querría empezar por preguntarles a los tres cuáles son las necesidades claves, cuáles son de pronto los 3 o los 5 puntos más importantes a tener en cuenta para iniciar como un modelo, desde sus modelos de producción, la planeación de la producción para atender bajo unos estándares internacionales de calidad un servicio audiovisual. Entonces, Rodrigo nos responderá para cine y series, Natalia para videoclips y Pablo para publicidad. Empecemos con Rodrigo, por favor. Pues Adelfa, yo creo que ahí siempre lo primero es entender un poco creo que siempre hay que partir de saber que los clientes internacionales no todos saben lo que es venir a Colombia. O sea, no todos han estado en Colombia. Muchos de ellos nunca han filmado fuera de sus países, otros sí, pero hay casos donde no han filmado fuera de sus países. Entonces es importante no subestimar los pequeños detalles, cosas que de pronto son evidentes para nosotros, pero para ellos no. Algo tan sencillo como la tasa de cambio. Hay que tener mucho cuidado con el entenderse y ponerse de acuerdo con el cliente en el momento de fijar tasas de cambio entre dólares y pesos y hablarlo de frente, no dejar eso para última hora, porque de verdad hay muchos productores internacionales que por mucho perfil que tengan y hojas de vida que tengan, al no haber filmado fuera de sus países, temas como la tasa de cambio es algo que ellos no las saben manejar. También es importante, una recomendación que yo le hago a todas las empresas y los productores es, ustedes no pueden asumir el costo de ellos. Es decir, tener muy claro con el cliente que ustedes no van a financiar 100% de la financiación asegurada. Porque ha pasado mucho, a mí no me ha pasado porque yo no permito que eso me suceda, pero sí sucede mucho que llegan a Colombia y el productor local, con tal de ganarse el contrato, se hace el de la vista gorda con ciertas preguntas incómodas y después termina el productor local financiándole la producción al extranjero. Eso hay que tener mucho cuidado. También cosas, entender, preguntas básicas que hay que hacer es en qué otros países están cotizando, contra qué otros países estoy compitiendo. ¿Es solo Colombia o están también hablando con otras empresas en 5 países diferentes? Porque muchas veces ellos necesitan presentar 3, 4 cotizaciones y la de Colombia es simplemente de relleno. O sea, nos ponen a voltear para poderle entregar al estudio 3, 4 cotizaciones, pero ellos ya saben que van a ir a otro país a filmar. Entonces, tener muy claro para no perder el tiempo. De la misma manera, es importante entender por qué Colombia. Es por un tema de locaciones, es un tema de incentivos, es un tema de costos, por qué quieren venir a Colombia. Entonces, para no extenderme mucho, porque realmente son diferentes parámetros a diferentes alturas de detalle, pero en general el mejor consejo que yo les puedo dar es no se emocionen porque apareció un cliente extranjero. O sea, tómenlo con pinzas. Aquí sí, como dicen, hasta en las mejores familias hacen cagadas, hasta en los mejores estudios hacen cagadas. Y porque sea un cliente extranjero de mucho nombre y mucha experiencia, eso no significa que sea una persona honesta, que sea una persona frentera, que sea una persona que va a llevar la producción por el buen camino. Entonces, no se dejen llevar por el impulso, hagan las preguntas que deban de hacer, no, de lo que no sepan, díganlo, y especialmente con los gringos, los clientes americanos, ellos no aceptan las mentiras, eso es cero tolerancia. Entonces, ustedes no pueden decir que sí saben hacer algo o que sí pueden hacer algo cuando no lo saben. Si no lo saben, díganlo. Digan, señor, no sé, déjeme averiguo, pregunto y le doy una respuesta. Para ellos es más importante eso, genera más confianza eso, a aquel productor o empresa que les dice, sí, yo puedo todo, yo le hago todo.
a los clientes americanos no les gusta esa actitud. Cuando uno les dice a ellos, sí, yo puedo todo, para ellos ahí hay gato encerrado y uno no está diciendo la verdad. Y esto lo digo ya para cerrar, porque si ustedes se ponen en el lugar de ellos, cuando un productor o un director o agentes o managers, actores, están pensando, voy a ir a filmar a Colombia, imagínense todo lo que la gente piensa de venir a filmar a Colombia. Eso es como si nos dijeran a nosotros, vamos a ir a filmar a Irak. Entonces uno dice, ¿cómo así? Irak es una zona vieja, ya matan gente, secuestran, la policía está matando a la gente en las calles. Es decir, todo lo que se puedan imaginar. Entonces ustedes tienen que partir de que lo más importante es generar confianza. Eso es lo principal, generar confianza, porque ellos no están subiéndose a un avión para ir a España, vienen a Colombia. Entonces, aquí hay una cantidad de prejuicios que es lo que a ellos y muchas veces los clientes extranjeros les da vergüenza tocar esos temas por miedo a ofendernos. Pero hay que hablarlos, es mejor hablarlos. Yo creo que hablándolo uno explica y comunicándose se soluciona todo. Rodrigo, súper importante lo que estás diciendo. Yo querría que compartieras con nuestra audiencia, con nuestros asociados, como cuáles han sido de pronto situaciones en las que se han encontrado en ese sentido ustedes frente a sus clientes extranjeros. ¿Qué es lo que definitivamente uno no puede negociar y uno no puede comprometerse? ¿Qué es lo que los extranjeros de pronto tienen expectativas frente a un servicio que te quieren exigir, pero que como colombiano tienes que decirle, lo siento mucho, pero eso no es posible en Colombia? Eso por un lado. Y por otro lado, acabas de hablar de una situación de verdad muy sensible, que es el tema de la seguridad. Estamos lamentablemente en este momento en Colombia viviendo nuevamente una situación, unas circunstancias absolutamente lamentables y que son pues adversas a cualquier posibilidad de atraer inversión y películas en un momento en donde la seguridad pues vuelve a estar en entredicho en nuestro país. ¿Uno cómo maneja eso frente a un cliente internacional? Bueno, pues para contestar la primera pregunta sobre qué no es negociable, a ver, eso tiene varias variantes, pero yo creo que lo primero es que Colombia y los que ya hayan hecho o los que tengan empresa o ya hayan pasado por ley 814 o cualquier tipo de incentivo, así sea el FDC, cualquiera lo van a entender. Colombia obviamente es un país de mucha burocracia, de mucho papeleo, y está demostrado a nivel de cámaras de comercio e industria que Colombia es uno de los países con mayor número de trámites y barreras de entrada para una operación empresarial. Eso es importante hablarlo con los extranjeros, porque muchos de los extranjeros han producido en países donde es mínimo la burocracia y el papeleo que hay que ejercer. Son países donde no hay que ir a una notaría, no hay que notarizar nada. En cambio, ellos llegan a Colombia y de entrada, sea ley 1556 para incentivos o lo que sea, es la notaría, la apostilla, la fiducia, los 80,000 trámites de fiducia, y ellos se comienzan a decir, ¿pero por qué? ¿Cómo así que yo en Estados Unidos tengo que ir a un consulado para apostillar una firma? ¿Por qué? El tema, por ejemplo, de pedirle al representante legal de la empresa extranjera su información bancaria de impuestos para poder abrir la fiducia en Colombia. Cuando uno le dice eso a un estudio gringo, ellos dicen no hay chance alguno de que el presidente del estudio vaya a entregar su pasaporte y su información de impuestos para abrir una cuenta bancaria en Colombia. Eso no va a pasar. Y ahí nos toca comenzar a explicarles de que todo esto es un sistema que surge en Colombia desde aquel entonces con la ley 814
para blindarse contra lavado de activos y las cosas que, otro tipo de actividades en Colombia. Y algunos dicen que no, algunos básicamente dicen, no, pues yo no voy a Colombia, yo no puedo ir en esas condiciones. Los que sí llegan, hay que llevarlos de la mano y explicarles claritico, esto es lo que se necesita. En Colombia sí se necesita firmar todo. Curiosamente, en países como Estados Unidos, por ejemplo, ellos cuando me ven a mí con una cajas y cajas de contratos que tengo yo que firmar, ellos me dicen, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Y yo, pues porque en Colombia hay que firmar los contratos y muchos hay que llevarlos a notaría. Entonces, a lo que voy, todo esto lo explico por una cosa. Muchos de los clientes extranjeros están acostumbrados a operar en otros países contratando una sola persona, contratando un productor de campo, un line producer o un productor, y ya, no necesitan una empresa para ir a ese país a filmar. En Colombia sí. En Colombia se necesita una empresa de producción audiovisual que esté registrada ante el Ministerio de Cultura como proveedor de servicios, que cumpla todas las exigencias de ley para poder tener acceso a los beneficios que ofrece el país a las filmaciones extranjeras. O si no lo tiene, caso si son otros formatos que no van por ese sistema, de todas maneras, si se necesitan permisos, visas para que vengan a filmar a Colombia y cualquier papeleo, es una empresa la que tiene que operar. Entonces muchos clientes extranjeros, y yo me he visto en esa situación varias veces, ellos comienzan a querer negociar que no, porque no necesito una empresa, solo necesito un producto. Y hay que explicarles, no, en Colombia sí se necesita una empresa y eso vale, eso cuesta. Entonces a lo que voy es situaciones en donde yo me he parado en la calle y digo, no, muchísimas. Y yo creo que parte del éxito que hemos tenido nosotros y el crecimiento que hemos tenido es justamente en aprender a decir no. Yo he dicho no muchas más veces de las veces que he dicho sí, porque yo marco unas líneas y esas líneas no las cruzo. Entonces cuando quieren renegociar, por ejemplo, y me ha pasado varias veces que después de meses y meses de trabajo, ya está todo listo y unos días, literalmente, unos días antes, menos de una semana, antes de empezar, quieren renegociar lo acordado. Yo les digo, no, chao, pues conmigo no, eso no es jugar limpio y me voy. Y ellos se sorprenden de que un productor colombiano le esté diciendo a un estudio gringo que no, pero pues lo he dicho y no me arrepiento de haberlo dicho. Entonces, eso es un tema. Lo otro, y me conecto, aquí paso a la segunda pregunta, pero respondiendo a la primera todavía, el tema de seguridad. Para mí, por lo menos en nuestra empresa, nosotros no es negociable tomar todas las medidas de seguridad en los sets. No hay ningún, eso no es negociable. Es decir, hay que tomar todas las medidas de seguridad. No se pueden escatimar recursos en eso. Y no me refiero solamente a la seguridad física de cuidar el set para que no hayan robos y atracos en el set, cosa que sabemos que pasa, pero también digo, por ejemplo, el tema de tener paramédicos en los sets, en las escenas de acción, tener las ambulancias, tener los bomberos, tener todo el dispositivo listo en caso de que haya un accidente, poder reaccionar. Hay productores extranjeros que llegan y dicen, no, eso no va a pasar nada, fresco. Pues no, si usted no quiere, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a exponer a nadie de manera innecesaria. Y de nuevo, le he dicho a servicios de producción extranjeros que no, porque me dan señales de que ellos van a querer comenzar a bajar esos ítems del presupuesto. Entonces, el tema de seguridad ya, llevémoslo a un plano político, sí, es una realidad. Desafortunadamente, pues no tenemos la hoja de vida limpia como país, y eso afecta mucho. En esta última semana, obviamente, todas estas noticias están llegando al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, periódicos europeos, y ya hay clientes preguntando, oiga, ¿qué está pasando en Bogotá? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que la policía está matando a la gente? Y pues uno, ¿qué les va a decir? Las imágenes están ahí, no hay de qué debatir nada, es una realidad. Entonces, sí, eso es un tema que desafortunadamente yo creo que no hay manera de medir
cuántas producciones extranjeras no han venido a Colombia por situaciones de seguridad. O sea, deben de ser muchos los que han dicho, prefiero no. ¿Y por qué? Porque es que la producción audiovisual está llena de sorpresas. Ese es el día a día nuestro. Si yo me pongo en el lugar del productor extranjero, pues digo, me voy a ir a un país donde minimizo las sorpresas, pero no vaya a ser que me vaya a Colombia y por la situación que se está viviendo, la gente no pueda llegar al set, o lleguen tarde al set, o tengamos que dejar a los actores metidos en el hotel sin poder salir porque hay una situación de un estado de sitio, ¿no? Es decir, sí es muy complejo y por lo menos mi posición personal, yo sí creo que digamos que es importante que el gobierno colombiano entienda que no se hagan desde la vista gorda, que esto no es, o sea, todo el apoyo al audiovisual en Colombia va de la mano de dar señales de que Colombia es un país democrático y es un país que respeta la vida y que el gobierno tiene que manifestarse, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la industria, si no toda la industria audiovisual en Estados Unidos y en Europa, son demócratas, son liberales, es decir, todo este movimiento, y me estoy metiendo en política, entonces no quiero hablar más de eso, pero sí creo que no podemos hacernos como los pendejos de que no está pasando nada. Sí está pasando y nos está afectando totalmente. Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Hay que ser absolutamente serios y responsables con ese tema, porque lo único que no puede pasar es que cualquier servicio se vaya, digamos, a enfrentar a una situación de esa envergadura que nos cerraría las puertas definitivamente.